Unidad de Víctimas Especiales. Esteban Arango Arroyo, Miguel Vázquez Mendoza, Rodrigo Almaraz Mayora. ¿Qué onda, Aragoncitos? ¿Cómo están? Aquí Big Show comentando desde el Laboratorio de Análisis de Circuitos. Estamos aquí para realizar la práctica de intensidad de corriente eléctrica, donde mediremos la corriente en cada uno de los componentes conectados en circuito. Y al igual que la práctica pasada, tendremos 3 configuraciones. De nuevo será en serie, en paralelo y por último de forma mixta. Cabe destacar que cuando medimos la corriente en serie, esta es la misma a través de todos los componentes conectados, ya que la corriente que circula por el circuito no se divide entre ellos. Sin embargo, cuando los componentes están conectados en paralelo, la corriente se divide entre los diferentes caminos disponibles para el flujo de la corriente, de acuerdo con la ley de Ohm. Para esta práctica utilizaremos un protoboard, 3 focos de 12 volts, un transformador reductor de 127 a 12 volts, jumpers, cables tipo caimán y un multímetro con puntas. Antes de empezar con la práctica, es necesario aclarar un punto. Para medir la corriente debemos colocar el multímetro en corriente alterna con una escala de 10 amperes. Cuando medimos la intensidad de corriente en un circuito con un multímetro, debemos colocar las puntas en serie, ya que la corriente es la misma a través de todos los componentes conectados. Al conectar el multímetro en serie, lo que hacemos es insertar el medidor en el camino que sigue la corriente, permitiendo que la misma corriente que fluye por el circuito pase también a través del multímetro. Si colocamos el multímetro en paralelo, estaríamos creando un camino adicional por el cual podría circular la corriente, lo que podría alterar la distribución de la corriente en el circuito o incluso dañarlo. Esto se debe a que el multímetro tiene una resistencia interna muy baja para no interferir con el flujo de corriente en serie, pero en paralelo, al ofrecer un camino en baja resistencia, podría generar una corriente excesiva y dañarlo. Bien, ahora sí, comencemos armando el primer circuito. Este es un circuito en serie. Esto significa que todos los componentes están conectados consecutivamente, proporcionando un camino único para la energía que fluye a través de él. O en español, si un componente del circuito falla, la electricidad que fluye por este se detiene y como resultado, ninguno de los demás componentes recibirá energía, provocando que el resto del circuito deje de funcionar. Hagamos lo mismo para el siguiente circuito. Este es un circuito en paralelo. Recordemos que significa que cada carga recibirá la totalidad del voltaje, por lo que puede funcionar perfecto independientemente. Mantenemos la configuración del multímetro y medimos colocando nuevamente las puntas como si fueran componente en serie. Por último, hagámoslo con un circuito mixto, como el que se muestra. Este circuito se caracteriza por tener algunos componentes conectados en serie y otros en paralelo, por lo que los componentes que estén conectados en serie fallarán si alguno de estos falla, pero sin afectar a los demás componentes. La configuración del multímetro es la misma y volveremos a medir como en los circuitos anteriores. Los resultados que obtuvimos fueron los siguientes. Circuito en serie. La corriente fue la misma en todos los focos. Esto se debe a que en un circuito en serie la corriente no se divide, sino que fluye a través de cada componente de manera continua. Circuito en paralelo. La corriente se dividió entre los diferentes caminos. En este tipo de circuito la corriente se reparte entre las distintas ramas, mientras que cada componente recibe el voltaje completo. Circuito mixto. Se observó que en las partes conectadas en serie la corriente fue la misma, mientras que en las partes en paralelo la corriente se dividió entre los caminos disponibles. El comportamiento fue similar al de los circuitos en serie y en paralelo de manera individual. ¿Por qué sucede esto? Porque la corriente es como el flujo de agua en una tubería. Si todas las tuberías están en línea, el agua fluye de la misma manera por todas, pero si hay varias tuberías separadas, el agua se divide entre ellas. Y así es como concluimos la práctica de intensidad de corriente eléctrica. En el próximo video observaremos y analizaremos cómo afectan las resistencias al comportamiento del voltaje y la corriente, y aprenderemos a identificar las magnitudes de las resistencias de acuerdo a su código de colores. Nos vemos la próxima aquí, en Sobreviviendo a la Ingeniería.